lo principal que hay que señalar es que planeación didáctica es un término que usamos comúnmente pedagogos, maestros, pero el término planeación como tal no existe, sino es la planificación didáctica. Entonces es importante señalarlo. Una planificación didáctica es una propuesta de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Hay diversas posturas o posicionamientos sobre lo educativo y la planificación didáctica es la condensación de estas posturas, es decir, es el momento en el que los docentes podemos construir de manera concreta una propuesta para enseñar y aprender o para transmitir conocimientos a nuestros alumnos o nuestros estudiantes que tienen detrás de ella toda una concepción sobre qué es docente, qué es ser alumno, qué es el conocimiento, cuáles son los contenidos, cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje. Es una condensación de todo esto. Bueno, la diferencia entre una planificación didáctica por objetivos y por competencias, de entrada tiene que ver con el posicionamiento, la postura pedagógica que le permite construirse a una o a otra. La planificación por objetivos se relaciona más con una visión más tradicional de lo educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los docentes diseñan por objetivos, lo más importante para ellos es buscar o ubicar la meta final del aprendizaje. Es decir, todas las actividades, todas las metodologías que utilicen, los tipos de evaluaciones que se utilicen, estarán centradas para lograr un fin en el aprendizaje. Mientras que en la planificación por competencias, que deviene de una visión o posicionamiento de lo educativo mucho más amplio, donde no solo importa el producto, sino también el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, todo lo que se planifique, es decir, actividades, metodologías, evaluaciones, tendrá que ver con este proceso por el que pasa el estudiante o el alumno para apropiarse del conocimiento y con el logro de un fin. Otra diferencia importante es, bueno, la planificación por objetivos se llama así justo porque se planifica por objetivos. ¿Qué son estos? Son como las metas finales del proceso de enseñanza-aprendizaje que se redactan ya sea en futuro o en infinitivo. ¿Por qué en futuro o en infinitivo? Justo porque como lo que es más importante para esta planificación es el producto, bueno, se redacta en este sentido, ¿no? Hacia el final, mirando hacia el futuro. En la planificación por competencias, pues se planifica por competencias. ¿Qué son las competencias entonces? Las competencias son estas metas a las que vamos a llegar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no solo nos vamos a fijar en esas metas, sino en el proceso por el que vamos a atravesar para llegar a esas metas. Por lo tanto, su redacción es en presente, ¿no? Porque nos interesa ubicar todo el proceso y no solo el final. Otra diferencia entre la planificación por objetivos y por competencias tiene que ver con el diseño de las actividades, mientras que en el diseño por objetivos las actividades son separadas unas de otras, siempre pensando como en esta meta final. En el diseño por competencias están articuladas y buscan que cada una de estas actividades que se van diseñando por parte del docente tengan una congruencia y estén articuladas entre sí para ubicar el proceso educativo, es decir, cómo va adquiriendo el estudiante o el alumno el conocimiento, cómo lo va incorporando a su marco de referencia o a sus conocimientos previos y cómo llega al desarrollo de una competencia. Una competencia implica desarrollar la parte cognitiva, la parte actitudinal y también la parte relacionada más bien con la metodología, con las herramientas. Entonces, bueno, estas son como dos diferencias importantes. Los procesos de evaluación también son diferentes. En la planificación por objetivos, como insisto, lo más importante es el final o el producto que se quiere adquirir. La evaluación o el examen es justamente para medir esta meta última, mientras que en la planificación por competencias, los procesos de evaluación son lo que llamamos evaluación formativa, es decir, vamos evaluando todo el proceso, cómo se van adquiriendo o desarrollando las competencias, y también es una evaluación final o sumativa, que es ya el logro de la competencia.
Otra diferencia entre estas dos planificaciones tiene que ver con el diseño de objetivos o competencias. Cuando diseñamos una planificación por objetivos, diseñamos objetivos generales, es decir, de todo el curso, o de todo el taller, o de toda la unidad didáctica que estamos diseñando, objetivos particulares de cada bloque y objetivos específicos de cada uno de los contenidos que vamos a transmitir. Mientras que en la planificación por competencias nos interesa desarrollar una competencia amplia, que es nuestra meta, no la dividimos en pequeños metas o fragmentitos, y vamos más bien midiendo no su cantidad, sino su cualidad. Por lo tanto, vamos a tener que diseñar competencias, indicadores y niveles de desempeño o de logro de esta. Estas son las diferencias básicas entre la planificación por objetivos y por competencias. Insisto, lo más importante para quienes nos dedicamos a la docencia o al campo educativo es entender que estas diferencias no son solamente técnicas o metodológicas, sino que devienen de un posicionamiento y una visión sobre lo educativo y sobre nuestra propia labor docente. Eso es muy, muy importante señalarlo. La parte didáctica muchas veces se reduce a lo metodológico y no es así, tiene que ver con una postura pedagógica. La pertinencia de una planificación didáctica la vamos a poder revisar solo al hacer una autoevaluación de cómo nos funcionó con el grupo. Es decir, tenemos que de entrada construir nuestras planificaciones, ya sea por objetivos o por competencias, a partir del conocimiento de nuestro propio grupo, de nuestros propios alumnos. Podemos tener las mejores herramientas metodológicas para hacer una planificación técnicamente bien armada, pero si no conocemos a nuestro grupo, a nuestros alumnos, cuáles son sus necesidades, si no tenemos claro qué queremos que aprendan, que construyan, esta planificación, por más técnicamente bien que esté armada, pues no va a llegar a buen fin. Y, por supuesto, eso sería como al inicio. Y posteriormente, ya a la elaboración de nuestra planificación, pues es muy, muy importante que como docentes podamos hacer una autorreflexión de cómo nos funcionó y hagamos una bitácora sobre los aciertos y los desaciertos que tenemos en esta planificación para poder irla modificando. Esa es la única manera, me parece, en que podemos ir puliendo cada vez más nuestras planificaciones y haciéndolas mucho más pertinentes para los procesos educativos con los sujetos particulares con los que trabajemos. Quizás sí hacer un diagnóstico del grupo, o sea, aprovechar la primer clase que tenemos para conocerlos un poco más y a partir de ahí hacer adecuaciones sobre lo que hayamos planificado, conocer bien las teorías a partir de las cuales vamos a diseñar, es decir, si va a ser por competencias, pues darle una lectura a la literatura que haya en ese momento para que esté técnicamente bien construida y en este sentido haya una articulación entre todos los elementos que forman parte de una planificación. Ese sería otro tip. Y la parte de la autorreflexión, ¿no? de llegar a un momento de conclusión de la planificación y de ejecución de la misma y poder hacer una autoevaluación. Bueno, pues espero que estos elementos o reflexiones que abrimos en esta pequeña charla sean de utilidad para que puedan llevar su curso y abran algunas reflexiones en torno a la planificación didáctica. Y bueno, importante es no olvidar revisar las lecturas para que puedan fortalecer estos conocimientos.